Bueno, pues hola a todas y todos. Yo soy David Alonso Alonso del equipo de coordinación de la Escuela de Movilidad Sostenible. Bienvenidas. La verdad es que es un auténtico placer poder compartir este rato en tan buena compañía. Y bueno, el objetivo, ¿no? Y un poco el motivo de la mesa redonda es que cada vez, ¿no? Somos más los técnicos y técnicas que en nuestro día a día nos tenemos que enfrentar al reto de transformar la movilidad para hacerla avanzar hacia modelos más sostenibles, ¿no? Desde distintas posiciones, ¿no? Desde la administración pública, desde el sector privado, desde organizaciones y movimientos sociales. Y bueno, es una tarea apasionante, pero no está exenta de complejidades, ¿no? Seguro que todas más de una vez nos hemos preguntado, ostras, ¿y cómo lo hago yo para conseguir transformar la movilidad de este municipio, de este barrio, de esta empresa, de este centro generador, de este entorno escolar? Bueno, de las distintas situaciones, ¿no? Entonces, un poco la propuesta de hoy era que pudiésemos tener una conversación al respecto y reflexionar respecto a esta pregunta del cómo conseguimos transformar la movilidad. Y bueno, nos acompañan unos ponentes de lujo. La verdad es que estoy súper agradecido y estamos súper agradecidos desde la escuela, ¿no? Por un lado tenemos a Álvaro Fernández Heredia, que él es ingeniero de caminos, actualmente es secretario general de Movilidad Sostenible en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y anteriormente, entre otras muchas cosas, ¿no? Pues estuvo en las direcciones de las empresas municipales de transportes de Madrid o de Valladolid, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, que conoce también el mundo local mucho. Tenemos también a Susi López, que ella es ingeniera industrial, actualmente es directora general de Transportes y Movilidad de la Generalitat de Cataluña y anteriormente, también entre otras muchas cosas, ¿no? Estuvo desarrollando políticas para impulsar la movilidad sostenible en Tarrasa, que es un municipio de 225.000 habitantes, de los grandes de Cataluña, y que de hecho fue de los primeros en tener un PMU o en también trabajar las ordenanzas de circulación con un cierto enfoque. Bueno, es un municipio que tiene también mucha trayectoria. Y tenemos a José Manuel Tato, ¿no? Que es licenciado en Derecho y actualmente es director general de Urbanismo y de Alcaldía en el Concello de Pontevedra, que es un municipio eso, de algo más de 80.000 habitantes y que es todo un referente, ¿no? Porque llevan muchos años trabajando políticas valientes para conseguir pues, una ciudad caminable, pensando en la proximidad, en un espacio público que sea de calidad y para la convivencia, y sobre todo también porque están teniendo éxito en un reto que tienen muchos municipios, ¿no? Que es conseguir reducir y pacificar el tráfico, ¿no? Y que es como una empresa imposible, pero bueno, allá en Pontevedra llevan trabajando años para conseguirlo. Entonces, bueno, muchísimas gracias a los ponentes por acompañarnos hoy, la verdad, de corazón, es todo un placer y todo un lujo. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí y entonces, ya sin más preámbulos, vamos a entrar en materia, ¿no? O sea, un poco lo que os decía, la idea es que podamos tener una conversación dinámica de preguntas y respuestas breves. Nosotros habíamos pensado organizarla un poco en 5 bloques, ¿no? Empezar por la parte más de objetivos de movilidad sostenible, de, bueno, cuando hablamos de movilidad sostenible, hacia dónde queremos ir, cuáles tendrían que ser las prioridades, cuáles, ¿no? El hacia dónde vamos. Un segundo bloque, hablar más de estrategias, es decir, vale, pues si queremos llegar allí y estamos aquí, ¿cómo podemos hacer? ¿No? ¿Qué tipos de cosas podríamos hacer, plantearnos para llegar? E ir bajando de escala, ¿no? El tercero sería más ya de, bueno, vale, pues herramientas, instrumentos, cómo traducimos esas estrategias al final a planes, proyectos o elementos que desde un punto de vista jurídico nos permitan o amparados jurídicamente podamos aplicar para avanzar. Y unos últimos cuarto y quinto bloque para hablar un poco más de los procesos, de los agentes, de cómo se ordenan, de cuándo usamos el palo y cuándo la zanahoria, bueno, un poco todas estas cosas para acabar de bajar, ¿no? El cómo podemos hacer estas transformaciones. Entonces, la idea es que si tenéis cualquier pregunta o comentario por el chat, podéis irlas haciendo, ¿no? En el momento, y entonces un poco al final intentamos recapitular y ver las que se puedan juntar o formular juntas, o también según cómo vayamos de tiempo, pues seguir respondiendo, ¿vale? Y ya está, no me enrollo más de presentación y vamos a lo que hemos venido, ¿no? Que es escuchar a nuestros ponentes. Entonces decíamos que la primera pregunta es un poco la de los objetivos, ¿no? Y muchas veces parece que, al menos, ¿no? Los que estamos aquí o los técnicos más sensibilizados, los objetivos en sí están como claros,
El problema que muchas veces, o por lo menos me he encontrado, es que a veces hay que priorizarlos, ¿no? Porque a la movilidad sostenible le pedimos muchas cosas, queremos que nos ayude a resolver muchas cosas, ¿no? Y entonces hay veces que luego cuando quieres aplicar una medida, pues, pues tienes que modular, porque igual te ayuda mucho en un objetivo, pero en otro objetivo pues no te va tan bien o te puede ir en contra, ¿no? Y entonces esta multiplicidad de objetivos obliga a ver cómo, sobre todo siempre es un reto de cómo se priorizan, ¿no? Porque muchas veces más que una medida mágica que nos vaya a ayudar a conseguir todo lo que queremos, pues nos tocará combinar distintas medidas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros desde la escuela, cuando hablamos de objetivos, hacemos como una simplificación porque se entienda, decimos, la movilidad sostenible tiene que ser buena para las personas, buena para los territorios, buena para el planeta. En el fondo, de otra manera y con algunos matices, viene a ser lo de tiene que ser sostenibilidad social, sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental, ¿no? Cuando hablamos de personas, pues hablamos de mejorar la calidad del aire, de reducir el ruido, de reducir los accidentes, de un uso más satisfactorio del tiempo para las personas, de temas de desigualdades sociales y de reducir desigualdades por género, por edad, por renta, de temas de mejorar la participación o de temas de más eficiencia de los recursos públicos, ¿no? O sea, toda una esfera de objetivos que diríamos están en la sostenibilidad social y de los individuos, ¿no? Y las personas. El segundo bloque es de mejoras que queremos para los territorios, ¿no? Que tiene que ver con la calidad del espacio público, con la equidad territorial, con la complementariedad en entornos rurales y urbanos, con dónde se localizan las actividades. Eso tiene una dimensión, si queremos, más urbanística, más territorial, pero y económica, que también, ¿no? La reducción de atascos y costes de congestión, promover ciertos modelos económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y un tercer paquete, que sería el que, ¿no? A la gente normalmente se le viene a la cabeza, que es el del planeta, ¿no? Es de, ostras, tenemos que hacer un consumo energético y de recursos materiales más eficaz, tenemos que reducir imperativamente las emisiones de CO2, reducir los impactos sobre la biodiversidad. O sea, todas estas cosas se las pedimos a la movilidad sostenible, ¿no? Pero bueno, aquí el reto es, vale, ¿qué es más prioritario y qué es menos? Y ya dejo de enrollarme y te paso la palabra, por ejemplo, no sé, a Álvaro, ¿no? Para ti, ¿cuál crees que son un poco intentando priorizar los objetivos que ahora tenemos en España, ¿no? En este momento y aquí y ahora, ¿no? Por decirlo así, los más importantes para poder avanzar hacia una movilidad sostenible, para ti, ¿cuáles serían? Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer poder contribuir a este debate y a esta mesa. La verdad es que yo me he leído vuestra definición, se ve que lleváis tiempo dándole vueltas y claro, habéis hecho una definición redonda e intachable, ¿no? Decís, oye, ¿qué objetivo de estos creéis que falta o que priorizaríais? Y digo, hombre, claro, pues que no falta nada, es que es demasiado buena. Además, yo sé trasladar que sois unos cachondos porque luego decís, bueno, vamos a priorizar, pero se tiene que cumplir todo esto a la vez. Digo, bueno, pues ya se cumple todo eso a la vez, no sé, es imposible. Y la verdad es que lo único que creo que sí que merece una reflexión, porque creo que muchas veces lo dejamos de lado y no somos conscientes, y es una cosa tan simple como que la movilidad sostenible o la movilidad sin más tiene que ser universal. Y es que a veces no somos conscientes que cuando elegimos o cuando diseñamos las políticas de movilidad, el espacio público, no siempre cabe todo el mundo. Y cuando digo no cabe todo el mundo, lo digo en un modo amplio, desde el punto de vista de vulnerables, bien por renta, o personas de movilidad reducida, personas mayores y niños. Y esto, de hecho, en la movilidad que estamos viendo hoy en día todavía, ¿no? Donde impera pues, una redistribución del espacio público para facilitar el uso del coche, se nos olvida que no todo el mundo tiene un coche. Yo repito hasta la saciedad que prácticamente la mitad de la población no solo no tiene coches, que entre no coche o permiso de conducir no tienen la posibilidad de ir en ese modo de vehículo. La gente esto a veces en determinados foros llama la atención y siempre me dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser tanta esa cifra? Digo, bueno, la dice el INE, yo qué sé, no vamos a discutir por ciertas cosas, ¿no? Y entonces dicen, pero es que ahí deben estar los niños y las personas mayores. Y ya, bueno, sí, pero es que los niños y personas mayores son personas, no sé, espero que no os ofenda. Y por lo tanto, cuando hablamos de que la movilidad tiene que ser universal, quiere decir que no, que tenemos que llegar a la ambición de que absolutamente nadie se quede fuera. Y eso hoy en día no pasa, ¿eh? Eso hoy en día no pasa. Porque, por ejemplo, para las personas de movilidad reducida o para los invidentes, el coche no siempre es factible, pero no solo el coche, es que muchas veces no lo son caminar por las aceras o no siempre el transporte público lo es. Y en ese sentido yo creo que sí que hay que hacer
Además, creo que debe estar. Hay dos cosas que hay que poner en esos objetivos y dices priorizar. Pues yo priorizaría dos, muy claro, que van unidos, que en el fondo solo uno. Si no es universal, no es decir, nunca una movilidad sostenible puede no ser universal, porque entonces ya tenemos un mal diseño. Y lo segundo es que entonces, si tiene que ser universal, tampoco puede dejar a nadie atrás. Lo digo porque, por ejemplo, enfocabais y decías, bueno, la movilidad sostenible tiene que reducir las diferencias en términos de renta. No, no es cuestión de reducir, es que nadie se puede quedar fuera de la movilidad por la renta y tendremos que ver cómo llegamos a eso. Pero universal significa universal, no significa reducir, no significa más justa. Universal significa que todos tenemos que tener el mismo derecho a la misma y no me quiero extender más. Muchas gracias. Tú, Susi, ¿cómo lo ves? ¿Qué objetivos nos marcamos? Hola, también muy agradecida, de poder estar en este coloquio. A ver, efectivamente es súper exhaustiva la lista que has hecho. Por no repetirme con lo que ha dicho Álvaro, yo insistiré sobre la parte de la sostenibilidad social, ¿eh? Yo creo que la parte de la sostenibilidad social, si nos centramos ahí, en que todo el mundo tenga las posibilidades de ir a estudiar, de ir a trabajar, de tener accesibilidad a cualquier servicio básico, y lo pensamos así, en que todo el mundo tenga esa posibilidad sabiendo que hay parte de la población que efectivamente no tiene coche, en eso ya nos cae la movilidad sostenible, porque tendríamos que estar pensando mucho más en favorecer toda la movilidad activa, en favorecer los medios de transporte público, porque son los que dan la posibilidad a que todo el mundo tenga derecho a acceder a todo, ¿no? Pero no solo eso, también la posibilidad de acceder a todo también viene por desarrollar más alternativas online, ¿no? El poder estudiar online, el poder reducir la movilidad, que también nos ayuda a que al final la movilidad, no la movilidad, sino el sistema sea más sostenible, ¿no? Hay menos gente que se mueve, aquellos que se mueven, como estamos pensando, en que son gente que no necesariamente tienen vehículo privado, pues tendremos que haber desarrollado mucho más los medios que te he dicho y por tanto ya vamos tendiendo hacia un tipo de movilidad que ya nos lleva a la sostenible. Esto en el desplazamiento en personas, pero si pensamos en lo que sería el desplazamiento de mercaderías, luego me centraría más en la sostenibilidad económica, que al final se desarrolla, o sea, llegamos a la sostenibilidad económica favoreciendo pues, cadenas modales de transporte, ¿no? Favoreciendo que una parte pueda ir en el ferrocarril, si no todo, como es un proceso lento, pues ya me centro solo en que una parte se pueda hacer por medios más sostenibles, en que existan micro hubs que resuelvan mejor la movilidad dentro en la última milla, ¿no? Por tanto, en la parte de mercancías me centraría en lo que es la sostenibilidad económica, que al final va bien, pues porque estás aumentando la productividad de las empresas y que a la vez estás desarrollando cadenas que pueden hacer que todo sea más sostenible, que no tengas pérdidas de camiones que están en autopistas esperando a circular, pues porque no hay peajes y por tanto pues tienen una congestión enorme, ¿no? Por tanto, me centraría en esos dos, en la social y en la económica, por no coger la ambiental, que es la típica, ¿no? En estas dos, solo si pensamos en estas dos, es que ya llegaríamos a un modelo mucho más sostenible que el que tenemos ahora. Muchísimas gracias, sí. Y me gusta cómo lo estáis llevando, ¿no? Porque, digamos, todo el mundo piensa CO2, ¿no? Piensa, ¿no? Y decir, bueno, es que es mucho más. José Manuel, ¿qué objetivos te inquietan o te gustaría que priorizásemos? Bueno, quiero, en primer lugar, bueno, buenas tardes, agradecer a la escuela la posibilidad de compartir la experiencia de esta pequeña ciudad del córner de la península ibérica, ¿no? A nosotros nos encanta aprender de los demás y también nos encanta explicar nuestra maravillosa experiencia. Yo entiendo que la movilidad sostenible, la movilidad urbana sostenible, es más que una obligación legal para las personas que tienen representación política, sobre todo pues, aquellos alcaldes o concejales de ciertos ayuntamientos, ¿no? Sino que debía de ser una especie como un deber de todas esas personas que tienen representación política para proteger el planeta, para proteger la salud y, en definitiva, para hacer felices a las personas, ¿no? Entiendo que cualquier estrategia de movilidad sostenible pasa por definir previamente los objetivos. Es decir, no puede haber una estrategia sin objetivos, sin que tengamos muy claros, muy claritos a dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, existen bastantes ejemplos, pues no solamente en el Estado español, sino en toda Europa, de políticas de transformación
cambio de la pirámide de movilidad, que comparten una serie de objetivos. Pues, por ejemplo, todos los representantes políticos quieren que la ciudad tenga más calidad y que haya más medio ambiente urbano, que la movilidad sea accesible y equitativa, para conseguir una ciudad integradora, inclusiva, segura, cómoda, saludable. Pero yo creo que hay una serie de objetivos que son fundamentales y que hay que priorizar para conseguir la recuperación del espacio público escaso e invadido por el vehículo privado y muy complejo y con muchos aspectos que inciden sobre él, y que para mí son totalmente innegociables. Uno es la democratización en el uso del espacio público, el principio de equidad, que nos lleva a que rechacemos aquellas políticas en las que se prime a las personas que tengan una determinada capacidad económica, pues por ejemplo para poder pagar por aparcar, pagar por entrar en una ciudad, tener un coche con una matrícula par o impar, o tener un coche con una determinada categoría ambiental, y que cualquier tipo de medida tiene que basarse en la, como dijo el compañero, en la universalidad y en el principio de equidad, ¿no? Y eso lo aplicamos absolutamente a todas las medidas normativas y de urbanización y de actuación que hacemos, ¿no? Y para nosotros en concreto también era muy importante la lucha contra la violencia viaria, no solamente porque teníamos un índice de siniestralidad cuando empezamos en el año 99 insoportable, sino porque entendemos que velocidad y calidad urbana están totalmente reñidos, ¿no? Es decir, tenemos que desterrar que las calles sean carreteras que atraviesan las ciudades y que nuestras plazas, que se pueden destinar a muchos usos y se pueden recuperar para la vida, para el comercio, para la cohesión social, pues se destinen única y exclusivamente a ser almacenes de vehículos privados. Muchísimas gracias, Manuel. Pues si os parece, ¿no? Hemos dado un poco algunas vueltas a estos objetivos que son un poco los que son el foco, ¿no? Y el faro, y son los que te ayudan a luego seguir bajando en cómo lo concretas. Y vamos a dar nosotros eso, un pasito más para pensar en, bueno, un poco a partir de estos dos objetivos, que no nos hemos marcado unos en concreto, pero están aquí un poco presentes. Y ahora las estrategias, ¿no? Las estrategias, como apuntabais, también dependen de cada municipio. Hay municipios que parten de una situación, otros que parten de otra, los hay más grandes, los hay que tienen más problemas con unas cosas que otras, pero en general, ¿no? Si tuvieseis que dar consejos a la gente de los individuos que están por aquí, algunas medidas que, hombre, un poco todo municipio debería pensarse, ¿no? O plantearse, ¿no? Y aquí también, si hacemos comparativamente, pues vemos que las estrategias que están tomando los municipios son diferentes, ¿no? Hay algunos que están apostando mucho por mejoras como más vistosas o potentes de espacios públicos centrales para que se vea ahí y a partir de ahí mejorar. Hay otros que apuestan, por ejemplo, por mejoras de redes ciclistas o por mejoras de redes peatonales, que entonces aquí trabajan más desde la idea de red, ¿no? Es decir, bueno, pues voy a ver dónde tengo, ¿no? Mis estructurantes y mis más capilares y cómo mejoro algunos puntos negros en las peatonales y en las ciclistas o cómo, ¿no? Y tiran por allí. Hay otros municipios que igual están haciendo apuestas fuertes por electrificación, por decir algo, o hay municipios que... ¿no? Bueno, que hay distintas posibilidades, ¿no? Luego para poder avanzar hacia esos objetivos, ¿no? Entonces, no sé si vosotros decís, bueno, si técnico del ayuntamiento, ¿no? Al menos has considerado, Susi antes apuntaba, ¿no? Pues los temas de distribución urbana de mercancías, los microhubs, no sé, algunas estrategias que vosotros creáis que son importantes, ¿no? Al menos que todo el mundo piense si se encajan en su municipio o no. Empiezo yo misma. ¿Sí? Venga, perfecto. Le he cogido el turno a Álvaro. Álvaro. Secretario, tú primero, si quieres. Vale, empiezo. Pues mira, a ver, yo creo que depende de la óptica. Si tú te estás centrando mucho en el municipio, pues me centro en el municipio, ¿eh? De cuáles serían, en mi opinión, las medidas que más rápidamente nos llevan al cambio modal. Primero, la asociación de medidas, el push and pull, que siempre hablamos, el palo zanahoria, creo que esa tiene que ser una máxima siempre. Las actuaciones tienen que ir siempre empaquetadas porque funciona todo mucho mejor, se explica mejor,
le sacas mucho más rendimiento y hace que la medida sea más fácil que prospere, ¿no? Por tanto, el paquete de medidas que vayan siempre mezclando pues, lo que son las restricciones necesarias que es de ir haciendo del espacio público al vehículo privado, que son al final las que más rápidamente te llevan al cambio modal, acompañadas siempre de otras actuaciones que vayan aumentando el espacio de los medios activos y del transporte público. Por tanto, ese paquete de medidas conjunto es el que, en mi opinión, lleva más rápidamente al cambio modal. Si te planteas un proyecto en el cual voy a hacer una peatonalización y solo hablas de la peatonalización, tienes muchos números de tener presiones por todos lados para que aquel proyecto se reduzca, ¿no? En cuanto al tamaño de la peatonalización. Pero si a la vez estás explicando, vamos a hacer esto, pero a la vez estamos haciendo unos accesos a esta zona peatonal donde ampliamos las aceras y a la vez estamos haciendo un incremento de frecuencia en las redes de autobús que están circulando por el perímetro de esta zona. Bueno, pues explica de otra manera, porque ya parece que la presión la aguantas mejor, pues porque es un pack, es un pack. Si no quieres hacer zona peatonal, bueno, entonces tampoco hacemos el aumento de frecuencia, tampoco hacemos los accesos peatonales. Como hay tantísima presión en todas estas actuaciones, te ayuda mucho el tener este relato con actuaciones push and pull, ¿no? Y si voy al ámbito de administración superior, que es donde estoy ahora, que aquí ya no generamos directamente la movilidad de las ciudades, pues aquí, en mi opinión, es tener claro que al final somos competentes del transporte interurbano, ¿no? Del ferroviario y de las líneas de autobús. Pues aquí yo veo que lo que más rápidamente ayudará al cambio modal en nuestro ámbito de competencia es hacer una planificación a 10, 15, 20 años de todo el sistema ferroviario, ¿no? ¿Qué queremos ser de mayores? ¿Qué frecuencias queremos tener cuando lleguemos de aquí a 20 años, para poder planificar todo aquello que necesitamos, todos los recursos que necesitamos para irlos poniendo de forma secuencial durante todo este periodo de 20 años? Por tanto, este es el reto en los grandes corredores ferroviarios y en el resto del territorio, pues tener y garantizar una buena red de transporte de autobuses que le den capilaridad a todo el territorio, ¿no? Por tanto, en esta visión más óptica, en la más elevada, ¿no? De una administración municipal, pues sería esto, en dar los instrumentos para que la movilidad intermunicipal se pueda hacer de otra manera, que es lo que no pueden hacer los municipios. Muy Ujú. interesante. Álvaro, ahora... Bueno, yo siempre digo que hay tres ejes, estrategias a nivel genérico, de las que luego van derivando todo, pero que no hay que ser naif en esto, ¿eh? Es decir, yo la primera de ellas es la redistribución del espacio público. Y esto hay que entender que la ciudad al final es un elemento que está construido y es un elemento de tensión, de conflicto y de competencia. Y nunca vamos a poder aplicar políticas de movilidad sostenible, sea cuales sean, si no entendemos que ese lienzo hay que redibujarlo. Y hay que redibujarlo además porque el espacio en la ciudad es un bien finito y está competido, pero es que además siempre vamos a partir de una redistribución que no es favorable a lo que queremos hacer. Y esto hay que decirlo porque es una realidad, porque el 70% del espacio público destinado a un modo de transporte que no llega a transportar ni al 30% de la población, es una condición de partida. Pero es que si damos por hecho que esa condición de partida hay que convivir con ella, hay muy poco que hacer. Esto yo creo que hay que ser muy claros. Y en ese sentido, creo que la primera condición que tenemos que asumir es que hay que modelar esa ciudad y hay que modelarla de otra forma y que lo que estamos hablando es de justicia en la repartición de ese espacio en función del uso y, por lo tanto, eso también requiere, y lo voy a decir claramente, agotar o eliminar privilegios. Y claro, cuando tocamos los privilegios, pues pasan cosas. Y entonces, pero esto hay que decirlo, es que yo creo que a veces cuando en este tipo de conversaciones nos ponemos todos demasiado naif, pues la cosa va mal. Yo luego ya cuando hablemos de la gobernanza, pues entraremos entonces a estas materias. Pero para mí, en un mundo teórico, desde luego esa es la primera. La segunda yo creo que son las redes, como tú bien decías, pero no todas. Y sin duda, en una ciudad, la red de transporte público y que se complemente luego con otros tipos de movilidad más suave, pero es vital. Es decir, yo creo que la ciudad, al menos como la tenemos concebida en el mundo mediterráneo y en Europa, nuestra ciudad sin transporte público es inviable. Y esto es algo que hay que meterse dentro del espíritu de todo buen planificador.
Yo siempre cuento la anécdota que todos os sabréis, pero bueno, por si alguno no, ¿no? Cuando ya el famoso informe de Traffic in Town a Buchanan, ¿no? Que le preguntan en el 63, oye, el, el Parlamento, ¿eh? El Parlamento británico, le dice, oye, haznos un informe porque vemos que están proliferando los coches y una pregunta que parece muy ingenua y muy sencilla, pero en aquella época tenía mucho sentido. Oye, si siguen creciendo los coches, ¿van a caber en la ciudad? Y él ya respondía, no. Y hablaba de que ya había que apostar por el transporte público. Y esto, que es una anécdota archirrepetida y conocida, solo voy a añadir un matiz. Es que esta anécdota data de hace 60 años. Y es que estamos repitiendo las mismas estrategias y reformando lo mismo y no estamos descubriendo nada. Porque últimamente también hablamos en muchas charlas, ¿no? De la revolución de la movilidad, los drones, la tecnología. Yo digo, joder, vamos a conseguir que la calidad del aire sea limpia, pero no vamos a ver el cielo porque va a estar lleno de drones repartiendo paquetes y de no sé qué historias. Lo siento, pero no. Además, esto es la paradoja de Jevons, ¿no? No todo avance tecnológico va a ser asumido por el consumo, con lo cual lo que quizás hay que aplicar es las viejas recetas porque no se han aplicado. Y una de ellas es ese transporte público como columna vertebral. Y ya la última, que muchas veces lo hemos dicho, que es esa combinación, me da igual si ciudad o territorio, para reducir la movilidad y para hacer que la movilidad activa sea la base, sea la capa base. Y eso ahora, yo creo que gracias al buen amigo de Carlos Moreno, que ha sabido darle un toque marketingiano, lo llamamos ciudad de los 15 minutos y territorio de los 30 minutos, lo podemos llamar o Transport Oriented Design, lo que nos dé la gana, pero vamos a decirlo claramente, es decir, tenemos que acabar con las cosas que sabemos que no funcionan, tenemos que dejar de echar cosas fuera de la ciudad, tenemos que dejar de concentrar usos, tenemos que volver a mezclarlos, volver a redensificar, volver a hacer una ciudad de escala amable y tenemos que pensar que al final la movilidad es lo que conecta cosas, pues vamos a pensar dónde están esas cosas, que también es una receta antiquísima, pero que cuando dejamos la ciudad supeditada a intereses particulares o concretos, pues estas cosas nos van mal y por lo tanto lo que estamos hablando es de regular, porque desde que existe la ciudad existe el urbanismo, existe la planificación y eso no es sino dotarnos de reglas en las que no es el todo vale, porque el todo vale nos lleva a una movilidad que es insostenible por definición. Entonces yo ya sintetizo las tres cuestiones. Hay que redistribuir el espacio público, el transporte público columna de la vertebral y ciudad de los 15 minutos. Tenemos que planificar la ciudad si queremos la movilidad objetivo que nos marquemos. Muchísimas gracias, Álvaro. José Manuel, estrategias. Bueno, aquí si me paso me cortas, porque aquí podía estar bastante más tiempo hablando, ¿no? Para mí, así muy sintéticamente, hay tres ejes fundamentales para una transformación de los modos de movilidad. Primero, decisión política, rumbo cierto por parte del equipo de gobierno. Segundo, coordinación administrativa de todos los segmentos, tanto municipales como de aquellos técnicos que intervienen en el espacio público, no solamente en su diseño, sino en la programación de actividades culturales, deportivas, etcétera, etcétera. Y el tercero, la participación pública. A partir de ahí, en una estrategia, como si fuese un proyecto, hay que empezar por el plano de situación, por el diagnóstico, es decir, hay que saber cuál es la morfología, el origen o la orografía del espacio en el que vamos a actuar, pero sobre todo es fundamental saber cuáles son los polos de atracción de la movilidad, cuáles son los tráficos, es decir, ese tráfico de paso, ese tráfico de agitación que da vueltas y vueltas buscando una zona de aparcamiento, y aquel tráfico que nos le llamamos de necesidad o de servicios, que es el que realmente es necesario para que la ciudad siga funcionando y que yo creo que en Pontevedra demostramos que no es tanto como se piensa inicialmente. También es importante las fuentes de inspiración, es decir, aquí se acaba de hablar de Colin Buchanan o de Donald Applegate, y nosotros tenemos hasta incluso un pedagogo italiano que se llama Francesco Tonucci, que es nuestro faro, luz y guía, con un libro maravilloso que incluso traducimos al gallego que se llama La ciudad de los niños, ¿no? Y bueno, por el camino, pues gente como Sally Clark y otros, Hans Moderman, etcétera, etcétera, ¿no? También el mejor conocimiento, es decir, saber qué es lo que se hace en otras ciudades, en otros ámbitos y ver cuáles de esas medidas son adaptables o aplicables a nuestro barrio, a nuestra ciudad, al entorno en el que vamos a actuar, ¿no?
A partir de ahí, nosotros entendemos que este tiene que ser un proceso integral, que cuando se reurbaniza una calle y nosotros procuramos ir calle a calle, pues hay que no solamente cambiar el pavimento, sino también aprovechar para dotar a la ciudad de todos los servicios del siglo XXI, sobre todo cuando están en mal estado, son obsoletos, pues todo este tema de la fibra, del cable, etcétera, etcétera. Incluso la propia iluminación, que nos dimos cuenta que las farolas alumbraban la calzada por donde circulaban los coches en vez de las aceras, que es por donde vamos las personas. Al mismo tiempo tiene que ser una actuación flexible, es decir, sobre todo con los mecanismos de calmado de tráfico, hablando mucho con la gente, porque los ciudadanos y el tejido asociativo es el que mejor conoce su entorno, y con un sistema de prueba, error y evidentemente buscando siempre aquellos mecanismos con menos problemas pues de ruidos o de durabilidad, etcétera, etcétera, y después esta actuación tiene que ser completa, es decir, no nos podemos quedar, como en otros ejemplos en el Estado español, solamente en el centro histórico. Nosotros entendemos por ese principio de equidad y de democratización que esas políticas de movilidad se tienen que extender a los barrios, se tienen que extender también a los núcleos de la zona rural, ¿no? Y con esta forma de actuar vamos consiguiendo ver cómo, haciendo un seguimiento de cómo se va transformando la ciudad, aprovechando las sinergias, porque cuando la administración interviene en el espacio público, vemos cómo hay una intervención por parte del privado en la reforma, en la rehabilitación de los edificios y de los comercios, etcétera, etcétera, y se van evaluando pues, todas esas medidas de calmado de tráfico para que no repercutan en el resto de las zonas. Al mismo tiempo, y como estrategia de transformación, entendemos que el diseño del espacio público tiene que ser pensando en todas las personas, sobre todo en las personas que fueron expulsadas del espacio público medido por el vehículo privado. Si diseñamos el espacio público pensando en las personas con problemas de movilidad, en los niños o las personas mayores, ese espacio público va a ser un espacio público de calidad y va a ser más barato porque no vamos a tener que utilizar ayudas técnicas ni otro tipo de medidas para garantizar la accesibilidad universal. Tenemos que buscar también el equilibrio de usos, la no segregación del espacio, es decir, recuperar espacio invadido por el vehículo, proliferar calles de convivencia, lo que nosotros llamamos espacios de coexistencia y uso plural, en los cuales se plasman unos criterios de diseño y gestión en los que se favorezca la versatilidad, la posibilidad de que el espacio público pueda ser al mismo tiempo usado para diferentes actividades y en los que la movilidad natural, la movilidad peatonal es la que prima. El resto de las movilidades, incluida la mecanizada, se subordina a la movilidad peatonal. Nosotros hablamos de preferencia peatonal más de que calles peatonales y buscamos al mismo tiempo ampliar las aceras y recuperar todo ese espacio invadido por el vehículo privado. Entonces, a partir de ahí, la apuesta es siempre por esa movilidad natural, porque es la que más permite garantizar esa protección de la salud, la más saludable, la más básica. En segundo lugar, se incluiría, una vez que está el espacio calmado y que solamente circulan aquellos vehículos que son necesarios, pues entraría toda la movilidad mecanizada, la bicicleta, sin segregar espacios, salvo cuando la bicicleta entra en contacto con otro tipo de transportes, y como elemento complementario para hacer efectivo el derecho a la movilidad, el derecho a la ciudad, que es el que nos permite ejercer todos esos derechos constitucionales de la educación, de un medio ambiente adecuado, de la salud, etcétera, etcétera, pues iría el transporte público con todos los principios de racionalización y de uso sostenible, ¿no? Insisto en que para nosotros también es muy importante la seguridad del espacio público, con medidas no solamente normativas, sino de calmado de tráfico, y a partir de ahí, pues todas las cuestiones de organización del aparcamiento y de estrategias paralelas, como utilizar el espacio público para múltiples actividades, pues desde caminos escolares, de ser un escenario comercial, de ser
pues un escenario turístico, es decir, utilizar el espacio público para actividades deportivas, para todo tipo de actividades distintas de la única y exclusiva de la utilización del vehículo privado, que era la que se venía haciendo hasta ahora. No sé si fui muy rápido, pero bueno, en este tema podía estar bastante tiempo No, no, hablando no, de pero... estrategias, ¿no? No, no, pero muy bien, ¿no? Y se entiende, y además yo creo que es bastante interesante, ¿no? Porque Álvaro, por ejemplo, ha hecho recomendaciones que podían ser como un macro para cualquier municipio, eso sí ha apuntado también la escala que tienen ¿no? Las administraciones autonómicas, ¿no? De proveer ¿no? Elemento troncal del transporte público intermunicipal, que de hecho muchos desplazamientos, sobre todo en ciertas partes del territorio, el intermunicipal tiene un peso importantísimo en la movilidad cotidiana de los habitantes de las ciudades, ¿no? O sea que al final no es tan... No es una cuestión solo como de algunos desplazamientos, sino que hay municipios y entornos, ¿no? El entorno metropolitano de Barcelona, en que la mitad de los desplazamientos que hace la gente son entre municipios, ¿no? O sea que tiene un peso importantísimo. Y luego simplemente también, ¿no? Has podido aterrizarlo a objetivos para una, ¿no? Una ciudad media que tiene retos, ¿no? Yo creo que es bastante interesante en las estrategias que se han planteado, ¿no? Y entonces, recapitulando, ¿no? Tenemos los objetivos, tenemos un poco las estrategias y ahora empiezan los problemas, ¿no? Yo soy un técnico de mi ayuntamiento o soy un consultor y me preguntan, vale, ya sé que queremos hacer esto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se ha de tramitar? ¿Cuál es el plan o el proyecto o el instrumento que tenemos que usar? ¿No? Y entonces dices, ostras, vaya, a ver ahora cómo gestionamos, ¿no? Desde el punto de vista de la administración, que tiene, ¿no? Pues sus trámites y sus gestiones, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Entonces, vamos a hablar un poco de instrumentos o de herramientas, ¿no? Para aterrizar todo esto en proyectos que consigan cambiarlo. Y vamos a empezar, si queréis, de escala más alta, más baja, porque la pregunta inevitable que le toca a Álvaro es, ahora mismo ¿no? Se está tramitando en España un proyecto de ley de movilidad sostenible, por primera vez, bueno, es bastante interesante, ¿no? Hay comunidades como Cataluña que tiene ley desde el 2003, pero a nivel estatal no habíamos llegado a la posibilidad de plantearnos una ley de movilidad sostenible. Y yo en mi entorno hay bastantes expectativas, hay cosas que interesan, ¿no? Pues por ejemplo, a ver si se consagra estas prioridades en el uso del espacio que se han de dar a los distintos modos, o si cómo entra la corresponsabilidad que han de tener empresas y centros generadores respecto a la movilidad que generan. O sea, hay varios temas a lo largo de toda la ley que son de interés, pero bueno, yo dejaría a Álvaro que nos haga algún titular, ¿no? De que bueno, si finalmente se aprueba en este formato que está planteado, ¿cuáles cree que son las grandes herramientas, ¿no? Que luego darían a los ayuntamientos o a los técnicos que tengan que trabajar, a las que poder estirar del hilo para aplicar todas estas transformaciones? Bueno, la verdad es que antes de nada decir que la ley de movilidad sostenible, pensar que es una ley del Estado y por lo tanto la competencia urbana no solo queda lejos, sino que pertenece a los municipios. Entonces la ley no entra, yo creo, a esa, aunque sí que marca directrices. Pero vamos, en general, yo creo que la ley lo primero que hace, y lo decía José, y es muy importante, porque hablamos del derecho a la ciudad y hablamos del derecho a la movilidad sostenible, pero en nuestro marco normativo ese derecho no está escrito a día de hoy. Y la ley lo primero que hace, y antes de nada, es atribuirnos un derecho que todos somos conscientes de que deberíamos tener y así lo reclamamos desde un punto de vista, digamos, ciudadano y civil, pero que actualmente la legislación española no lo recogía. Y además lo hace de la manera en la que hemos descrito en el primer punto de la conversación, ¿no? No es un derecho. A mí me hace, en estos momentos que vivimos también de un debate a veces encendido de movilidad, la ultraderecha y los negacionistas, lo voy a decir claramente, hablan de, bueno, es que ¿quién me va a mí impedir ir con mi coche donde me dé la gana? Porque yo tengo el derecho constitucional a la circulación. No es cierto, el derecho a la libre circulación que recoge la Constitución habla de personas y bienes y no se refiere a eso. Pero para darles placer sí que va a haber una ley que hable del derecho a la movilidad sostenible. Pero claro, en los términos que hemos dicho, a que tú tengas la universalidad de poder moverte independientemente de tu condición y siempre y cuando lo hagas de una manera eficiente y, sobre todo, también eficiente con el conjunto de la sociedad. Y eso implica de la manera más saludable y de la manera que menos externalidades genere. Y yo creo que esa es la principal cuestión que tiene la ley. Luego ya, pues hay cerca de 7 capítulos y un montón de artículos para ver cómo un derecho a la movilidad sostenible es posible. Y yo, por no enrollarme, lo dividiría simplemente en 4 grandes. Uno es la gobernanza,
porque hasta ahora debates como los que tenemos aquí, desde el punto de vista institucional, no se pueden tener. Existe, ¿no? Dentro del ministerio sí que existen consejos, pues con la capa patronal de transporte, los profesionales, pero no existe un sistema actualmente de gobernanza donde podamos sentar el sector privado, la ciudadanía, el asociacionismo, las instituciones, las diferentes administraciones a decidir cómo tienen que ser las directrices de movilidad sostenible en el territorio español y en los diferentes territorios que lo componen. Se crea este sistema de gobernanza en el que se incide mucho además en la coordinación entre administraciones. No es una ley que intente invadir competencias, pero es una ley que claramente intenta dar un mensaje, y es que la movilidad, como todos los que estamos aquí sabemos, no conoce límites administrativos. Todos conocemos ciudades, ¿no?, que están separadas por una calle y que una acera pertenece a un municipio y a otro. Uno dice, ostras, no voy a cruzar la calle para ir a la panadería porque es que estoy cruzando de un municipio. La ciudadanía no es consciente de dónde están esos límites. Y eso requiere entonces una coordinación. Hace otra cosa, yo creo que es importante, que es establecer herramientas de planificación. Eso también es ciertamente paradójico, porque sí que se lleva en España en todos los niveles de la administración planificando desde hace mucho tiempo, pero no sé si hemos planificado de la mejor manera, ¿no? Y ejemplos de cadáveres de grandes infraestructuras están por todo el territorio para dar buena cuenta de esta reflexión. Y en ese sentido, pues da herramientas que hablan de cómo tiene que estudiarse cualquier proyecto desde un punto de vista de la rentabilidad económico-social. Y las dos palabras van juntas, que a veces hay mucha tendencia o mucha querencia a solo hablar de economía, pero no, vamos a hablar también del impacto social y medioambiental de las cuestiones, y establece unas directrices generales que no las va a establecer la ley. La ley lo que dice es que ese sistema de gobernanza tendrá que hablar de cuáles son esas directrices para realmente plantear las estrategias para la movilidad sostenible. La tercera cosa que hace muy importante es que es también una ley de financiación del transporte público. Si decíamos antes que tenía que ser esa columna vertebral, hay que garantizarla. Y para garantizarla hay que darle estabilidad en la financiación que permita a las diferentes administraciones garantizar ese transporte universal, que tiene que ser la base de cualquier ciudad de tamaño medio o grande. Y por último, intenta establecer un marco normativo para, en cierta manera, todas las innovaciones y la nueva movilidad que cada día aparece y que a veces genera muchas cuestiones positivas, pero a veces también genera problemas y barreras porque no se está normalizado. Voy a poner ejemplos simples como fue aquella irrupción de las bicicletas sin estación que venían de China y acababan repartidas por toda la ciudad, o el patinete en continuo debate. Pues un poco intenta establecer un marco para muchas de estas cuestiones no normativizadas como el sharing, pero sobre todo también permite establecer un marco que permita la innovación. Es decir, no hace falta que la ley ahora regule todo lo que está por venir porque no lo conoce, pero vamos a hacer que sea fácil que cualquier incorporación disruptiva de la movilidad se pueda luego normalizar y regular de una manera que permita una convivencia. Yo creo que esto más o menos sería un resumen de la ley. Muchísimas gracias, Álvaro. A escala de, ¿no?, de Cataluña, que fue pionera a nivel español, ¿no?, con la ley de movilidad en 2003, también generó una serie de instrumentos para planificar y una serie de herramientas. Ahora, ¿no? Eso sí, seguro que hay más retos, pero a nosotros hemos pensado preguntarte, por ejemplo, por las directrices catalanas de movilidad, las directrices nacionales de movilidad, que están en proceso de revisión y que son un instrumento que en teoría marca, ¿no?, cualquier plan que venga debajo, un poco qué criterios ha de coger o qué indicadores incluso, ¿no?, tendría que utilizar y demás. Entonces, te queríamos preguntar, y si se te ocurre otro instrumento o otra reflexión, adelante, pero un poco como esto también está ahora preparándose y saldrá más pronto que tarde, ¿no?, pues un poco si nos puedes hacer algún avance de estas directrices que van a aportar. Sí, sí. Efectivamente, la ley del 2003, la ley de movilidad sostenible que se aprobó en el 2003 en Cataluña, era una ley que al final decía, bueno, hablaba de la importancia de planificar pensando en una movilidad sostenible, ¿eh? Por tanto, es una primera ley que se hace en la cual ya se nos dice a todos, vamos a planificar pensando en que esta planificación vaya alineada con una movilidad sostenible. Y dentro de la ley se establecen unos instrumentos que serán los que garantizarán que esta planificación se haga de esta manera, ¿no? Hay unos instrumentos que son, pues, la obligatoriedad de hacer planes de movilidad urbana,
la obligatoriedad de hacer planes directores de movilidad en ámbitos supramunicipales y, lo que serían las figuras de planes específicos como pues, un plan de transportes o el plan de infraestructuras. Entonces, estos instrumentos regulados por la ley, dice, bueno, ¿cómo se desarrollarán? Pone otro instrumento entre medio, que son las directrices de movilidad. Entre la ley y estos planes que he comentado ahora, aparecen las directrices, que las directrices lo que hacen es indicar hacia dónde debemos ir, indicar ¿qué es esto de la movilidad sostenible? ¿Qué tipo de acciones hay que hacer? ¿Qué es, a dónde tenemos que llegar, ¿no? Y las directrices ya estaban hechas en su día, se hicieron en el año 2006, pero bueno, ha ido pasando el tiempo, han aparecido la micromovilidad, ha aparecido el comercio electrónico, ha cogido mucha potencia. Bueno, ha habido una serie de cambios a la pandemia, al teletrabajo, que han justificado y también viendo cómo iban los indicadores de movilidad desde el año 2003 que se aprueba la ley hasta ahora, pues que estaban evolucionando muy lentamente, pues se ha decidido actualizar estas directrices de movilidad y ya prácticamente las tenemos. Mañana hacemos la sesión de participación y con esto ya quedarán aprobadas unas 24 directrices nuevas. Algunas se mantienen de las primeras, pues porque siguen teniendo sentido, y algunas aparecen nuevas como consecuencia de estas cosas nuevas que han ido apareciendo, ¿no? Lo que he dicho, la micromovilidad, el comercio electrónico. Por tanto, esto es lo que sirve al final para que la gente entienda para qué sirve una directriz. Una directriz viene a ser como un pequeño párrafo en el que dice, pues, trabajar para ahora me la estoy inventando, ¿eh? El reparto del espacio público para pues dar más peso a los medios activos. Pues cada una de estas directrices para lo que sirven es porque cuando uno hace un plan de movilidad urbana, pues y está planteando las medidas que desarrollará en los próximos 6 años, pues tiene que hacer como un ejercicio de checklist de decir, a ver, he puesto acciones en la primera directriz. La primera directriz me hablaba del comercio electrónico. ¿He puesto alguna acción? Ah, no, pues voy a poner alguna. He trabajado la segunda directriz poniendo actuaciones, sirve para eso, para cogértelo como un checklist y decir, seguro que has trabajado todo lo que tienes que trabajar para tener una movilidad sostenible. Y esto es bueno, lo que iniciaremos el trámite a la que acabemos esta participación de mañana, que ya es la segunda sesión que hacemos, segunda y última. Muchísimas gracias. ¿No? Hemos visto un poco la parte más normativa y luego al final, ¿no? Cuando uno llega a un municipio, ¿no? Y hablamos pues movilidad, urbanismo, uno piensa, bueno, pues a priori los dos grandes instrumentos, ¿no? Es el plan general urbanístico del municipio y el plan de movilidad urbana. A veces cambiar los planes generales urbanísticos son procesos largos, complicados, ¿no? Y que es como para tomarlo con mucho tiempo. Los planes de movilidad urbana también como la parte de programación de actividades y tal luego puede depender o no están dotados directamente con un presupuesto, entonces el plan que puede estar muy bien hecho, ¿no? Como luego en los 6 años acaba ejecutándose, no siempre es tan directa la traslación. Y luego en los ayuntamientos, ¿no? Hay otros dos grandes, bueno, otros instrumentos como a utilizar que serían las ordenanzas, ¿no? Podemos tener ordenanzas de circulación, ordenanzas de aparcamiento, incluso ordenanzas fiscales, ¿no? Y a priori en la cabeza así, ¿no? Se vienen estos tres grandes elementos. No, no sé, José Manuel, vosotros o tú en tu reflexión, ¿no? ¿Con qué herramientas tiene al final un ayuntamiento medio para poder cambiar las cosas? Vamos a ver, yo creo que las ciudades necesitamos urgentemente, dentro de la urgencia que suponen los cambios legislativos, un nuevo marco que sea más ágil, más flexible y que permita desencorsetar políticas de movilidad, pues por ejemplo, como las que hicimos en Pontevedra, ¿no? Porque no nos ayuda para nada, incluso digamos que nos penaliza el marco urbanístico que sigue obligando a reservar en el espacio público espacio para el aparcamiento del vehículo privado o la normativa general de carreteras pensada en ciertos tipos de movilidad o incluso la normativa de tráfico. Es decir, nosotros limitamos la velocidad a 30 kilómetros por hora en el año 2010 en todas las carreteras, o sea, en todas las calles urbanas y en todo el municipio en el 2012. En el código de circulación, pues fue hace un par de años, ¿no? Entonces nosotros somos muy raritos en esto de
de la planificación y de la programación. Yo siempre digo que lo nuestro es una aventura calculada. Teníamos muy claro cuáles eran los objetivos y aprovechamos una previsión que había tanto en el planeamiento general como en la ordenanza de aquella de tráfico. Ahora sí que ya tenemos una ordenanza nueva de movilidad amable y uso del espacio público, que delegaban en el gestor de tráfico, es decir, en la alcaldía, la posibilidad de restringir o incluso limitar totalmente la circulación de vehículos a motor en las vías públicas, incluso de alterar la categorización de los sistemas generales o de los distribuidores, cuando concurriesen razones justificadas de interés público, como pudiese ser pues, el propio desarrollo urbanístico o el equilibrio y la funcionalidad de los criterios de organización social de la ciudad, diseño del espacio urbano y ordenación del tráfico en el sentido tradicional. Entonces, en base a esto, en base a esta delegación y vía decreto, vía bando de alcalde, fuimos haciendo una transformación total de sistemas generales viarios por donde circulaban 18.000, 20.000 o 30.000 vehículos al día y que pues hoy en día circulan 2.000 o 3.000 que son los necesarios para hacer todas las actividades económicas de carga y descarga, de servicio público, de acceso a garajes, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta forma de actuar, incluso pues los tribunales en varias sentencias, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Galicia como los juzgados de aquí de lo contencioso administrativo nos fueron dando la razón. Nosotros no cambiamos el plan general y entendemos que hay una hiperregulación, una heterogeneidad de las normas y una excesiva incidencia sectorial en el urbanismo. La ley del suelo de Galicia, que es del año 2016, si cogemos el reglamento y el anexo y somos una ciudad costera con ferrocarril, etcétera, etcétera, pues yo conté hasta 72 informes sectoriales que son necesarios para aprobar el planeamiento. Y además estamos viendo constantemente cómo la falta de un simple informe lleva a declarar la nulidad de todo el planeamiento aprobado. Entonces, yo creo que es necesario, bueno, aparte de todas las modificaciones legislativas, desde el 2016 llevamos 14 modificaciones legislativas, con lo cual ese marco legislativo enmarañado, cambiante y falto de estabilidad y ese carácter rígido de los planes generales, pues impide para mí que sea una medida adecuada para este tipo de políticas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Vigo aprobó un plan en el año 2008 que se lo anularon en el año 2015. Empezó rápidamente y de la mano de la Xunta a elaborar un nuevo planeamiento en el año 2019-2020. Está a punto de aprobarse ahora, teóricamente, 2024-2025. ¿Vosotros pensáis que el análisis de la movilidad o el documento que estudia la movilidad en el Ayuntamiento de Vigo, hecho en el año 2019, es aplicable en el 2024 y en el 2025, donde sucedieron muchísimas circunstancias, pues yo qué sé, una nueva estación intermodal, una nueva infraestructura viaria de competencia de otra administración, etcétera, etcétera. O sea, hicieron tantos cambios que en el momento que se va a aplicar es ya totalmente obsoleto ese estudio de la movilidad, ¿no? Sí que entendemos que puede ser una ventana de oportunidad todo lo que es la programación estratégica y todo lo que es las zonas de bajas emisiones, pero no tal y como están planteadas. Es decir, nosotros nos agarramos a las directrices, no a la ley, porque la ley, como bien dicen las directrices del Ministerio, lo único que busca es concebir entornos en los que se discriminan entre los vehículos motorizados de los tres últimos escalones de la pirámide. Y dice, en contra de lo que dice la ley, es un momento oportuno para recuperar el espacio público urbano que durante décadas se ha venido ocupando por la infraestructura viaria. Nosotros nos agarramos a esto y hicimos una zona de bajas emisiones en las cuales los vehículos que no pueden entrar son aquellos que no son tráfico necesario de servicios. Es decir, aquel que no va a hacer un servicio a la ciudad, aquel que solamente utiliza las calles para atajar o para buscar un aparcamiento que no existe en el centro de la ciudad, buscamos aparcamientos de proximidad para que tú puedas dejar el coche y desplazarte en 10-15 minutos a todos los polos de atracción de la movilidad. Bueno, pues esa forma, digamos, de actuar es la que nos permitió aprobar hace un año, hace 2 años, un plan de movilidad urbana sostenible que realmente lo único que hace es recoger lo que llevamos haciendo desde el año 1999. Hay
un señor que se llamaba Manuel Ríos Pérez, que era profesor en la Universidad de Alicante, yo creo que actualmente es director general de transporte de la Generalidad de Valencia, que decía en su momento que cuando la ley de economía sostenible obligaba a tener un PEMUS en ciertos municipios para acceder a las subvenciones en materia de transporte, que había muchísimos PEMUS buenísimos metidos en las estanterías de los ayuntamientos y sin ejecutar. Nosotros teníamos un PEMUS que no estaba formalmente aprobado y sin embargo estaba no solamente ejecutado, sino incluso implementado. Entonces, digamos que yo apuesto o apostamos en su día por esa aventura calculada, pero sí que sería muy necesario tener instrumentos normativos o de programación estratégica que pudiesen adaptarse a todos estos cambios y a todas estas variables que suceden en la movilidad de las ciudades, de los pueblos y de los barrios, con independencia de su tamaño. Muchísimas gracias. Bueno, ¿no? A medida que vamos bajando a los problemas concretos, ¿no? O sea, cada vez cuando más bajamos aparecen y afloran, ¿no? Dificultades, que son un poco las que nos tocan, pero bueno, yo me quedo con, ¿no? Desde la parte más de marco, estamos intentando ordenar, marcar sí que unos criterios y unos inspiradores, ¿no? Que están bastante alineados. Y luego a medida, claro, que todo esto intentas aterrizar, pues a veces, ¿no? En el mundo local, con qué instrumentos puedes contar, tiene sus dificultades, ¿no? Pero yo un poco por la intervención de Álvaro y de Susi, ¿no? Es decir, bueno, la ley intentará ordenar y empujar hacia un cierto sentido y generar unos mecanismos también para lo nuevo que está por venir. En las directrices nacionales, ¿no? de Cataluña también se hace énfasis para recoger, ¿no? Todos estos últimos fenómenos de la última década que quizá no estaban en las anteriores directrices y seguir manteniendo esa línea. Y luego, bueno, desde los ayuntamientos también se puede ser creativo, si hay voluntad, ¿no? y encontrar los resquicios. Vale, pues vamos ya en esta fase de bajando hacia los procesos. Teníamos como un poco la pregunta que también ha ido saliendo, ¿no? De los agentes. Al final, estos procesos de cambios, bueno, pues sabemos que es muy difícil que haya un consenso y sabemos que siempre hay actores reactivos, ¿no? Y hay desde más bien intencionados o mal intencionados. Y entonces un poco la pregunta que os queríamos hacer es si tuvieseis que darle una o dos ideas por un lado a los políticos, por otro lado a los técnicos y por otro lado a la ciudadanía o a algún sector de la ciudadanía o algún tipo de gente, un poco ¿qué mensajes les daríais para intentar o bien sumarlos, si es posible sumar a este tipo de visión? No sé quién quiere empezar con esta idea de los agentes que intervienen en los cambios y qué ideas clave querríais transmitir. Si queréis, empiezo yo ahora para cambiar el... Vamos a ver. A los políticos, yo lo que le diría es que tienen que tener valentía y decisión. Decía al principio que para los políticos la movilidad sostenible no debía de ser solamente una obligación legal, sino un deber, ¿no? Y yo creo que tienen que no pensar en condicionar la ciudad a la mejora de la movilidad. Es decir, a veces esperamos hacer cosas a que se solucione el problema del tráfico. Y yo me pregunto, ¿y si resulta que el tráfico no tiene solución? O la solución no es seguir ampliando la capacidad del viario para que sigan circulando vehículos, ¿no? Entonces, lo que está claro es que cuando alguien entra en un ayuntamiento a gobernar y sale elegido alcalde y tiene un programa y lo quiere ejecutar, pues está democráticamente amparado por esa votación popular y por ese programa, ¿no? A veces nos extrañamos de que alguien se presente en unas elecciones con un programa, diga lo que va a hacer y cuando lo vaya a hacer que la gente pues se le eche encima, ¿no? Está claro que las políticas de movilidad son estas políticas que nos afectan al día a día, porque nos afectan a los hábitos, a cómo nos desplazamos a trabajar, cómo van nuestros niños al colegio, ¿no? Yo siempre cuento que yo era de los que venía a trabajar a 15 minutos del ayuntamiento en el coche y lo dejaba aparcado en el centro histórico, ocupando un espacio valioso para disfrutar de la ciudad, pero que incluso los viernes me iba a tomar las cañas y cogía el coche en mi barrio, me iba dando vueltas y cuando no encontraba
sitio para aparcar, volvía al barrio, ¿no? Cosa que hoy en día digo, pero ¿en qué estábamos pensando? ¿No? Esa racionalización del uso del vehículo privado, esa domesticación del coche lo consiguen estas políticas de movilidad. En segundo lugar, a los técnicos lo que le diría es que esa actuación no solamente es de los responsables de movilidad, esos principios, esos criterios de actuación, esos objetivos, ese proceso holístico, no tiene que ser solo del arquitecto municipal o del ingeniero o del jefe de la policía local. Absolutamente todos los departamentos de una administración, todos aquellos que programen actividades en el espacio público, tienen que tener muy claros cuáles son los objetivos fundamentales, la accesibilidad universal, la equidad, etcétera, etcétera, cuáles son los usos prioritarios, cuáles son los usos complementarios y cuáles son aquellos usos o aquellos principios que debemos de rechazar, ¿no? Pues, por ejemplo, la proliferación de señalización que al final lo que impide es que ese espacio sea accesible pues, para personas con ceguera o con dificultades de movilidad, etcétera, etcétera. Y la tercera pata fundamental para que el proceso triunfe, aparte de la voluntad política y de ese rumbo cierto y inasequible al desaliento y la coordinación de los técnicos superando los egos, es la participación ciudadana, porque esa participación ciudadana, que yo abogo por la participación directa, tiene que ser fundamental para evitar toda la polémica mediática generada por el cortoplacismo partidista en algunos casos, por la defensa de los privilegios a las que se refería yo creo que antes Álvaro, en la utilización del espacio público, aquel que llegaba antes y siempre encontraba un sitio para dejar el coche todo el día aparcado, y al mismo tiempo los egos en la propia administración o en la propia estructura social. Cuando a Pontevedra, que nos vienen una vez al mes delegaciones de ayuntamientos de todo el mundo a que les expliquemos lo que hicimos o nosotros vamos pues, a explicar lo que se hizo en Pontevedra, siempre te das cuenta quién es el que no ve el proceso. O es el jefe de la policía, o es el concejal que cogobierna, o es el de la oposición, o es el comerciante, etcétera, etcétera. Los comerciantes, por ejemplo, son normalmente los que más se oponen al proceso porque las obras duran mucho tiempo y eso les va, no es solamente la molestia, sino que les va al bolsillo, pero al final son los que más defienden ese proceso de preferencia peatonal y de que las calles estén llenas de gente y no de vehículos, ¿no? Entonces, utilizar al tejido asociativo, aquellos sectores más dinámicos, más preocupados o más necesitados de emplear y de preservar el espacio público para sus quehaceres y que ellos transmitan el relato en los dos sentidos, pues es fundamental para que la ciudadanía haga suyo el proceso y el proceso triunfe. Pero no solamente el tejido asociativo, es decir, cada una de las personas, con independencia de su condición económica, de su religión, etcétera, etcétera, tiene que ser oída, porque tenemos que escuchar cuáles son sus necesidades, la historia de su barrio, de su calle, que nadie la conoce mejor de él, y sus sueños. Porque al final, esa persona, el tamaño de un bordillo que le impide pues subir con su silla de ruedas o entrar con su vehículo, que es un vehículo que ya no paga etiqueta y que no es un vehículo eléctrico, pero que solamente lo utiliza una vez al mes para ir a buscar las patatas a la aldea, bueno, pues el tamaño de ese bordillo en el espacio público para él es lo fundamental de la política municipal. Entonces hay que escuchar a todo el mundo, pero siempre con la, digamos, con la responsabilidad de aplicar nuestro programa político y nuestros criterios y nuestras, digamos, determinaciones técnicas para conseguir los objetivos de los que hablábamos al principio. Muchas gracias, José Manuel. Claro, a nivel local tiene unas posibilidades, ¿no?, de interacción. No sé si Álvaro Susi quien quiere hablar, porque claro, otras escalas, ¿no? El tipo de agentes y el tipo de relaciones puede ser mucho más compleja y mucho más complicada. No sé quién de los dos quiere seguir. Te has dejado a ti, Susi, sí. Yo diría algo que no digo yo, que lo decía el alcalde de Bogotá, el Enrique Peñalosa, que al final eh, es hacer feliz a la gente. O sea, si tú tienes un modelo de ciudad más sostenible, un modelo de ciudad en el que tú puedes ir a llevar a los niños al cole en bici, en el que tú puedes caminar de forma agradable al lado de árboles
y tienes transporte público que no te hace falta un vehículo y que por tanto al final también nos iguala a todos, ¿no? Desde el punto de vista del estatus, todo eso te va haciendo más feliz, tienes mejor calidad de vida, por tanto, hemos de ir hacia ahí ya no solo por la emergencia climática en la que estamos, sino también porque es que nos hace felices, es que todo va alineado, con lo cual, ¿a qué estamos esperando, no? O sea, sintético, ¿no? Además lo podrías decir tanto al alcalde como al director de algún área, ¿no? Como a un vecino, ¿no? Como un mensaje sintético, nos hace más felices y me gusta. Álvaro, ¿qué tal la relación con los agentes? Yo quisiera ser un poco menos optimista, porque digo, también entiendo que esto es una escuela y claro, además esto, yo siempre digo, claro, es que a este tipo de cuestiones le invitáis a Pontevedra, joder, claro, y vais a salir engañados. Yo invitaría a todos los fracasos que ha habido y a todas las historias que han salido mal y que digo, pues claro, si esto es una escuela. Tú me dices, oye, ¿qué consejo daríais? Yo el primer consejo que os daría sería poneros el casco y armaros de voluntad vosotros, ni el político ni el sus córdonas, yo os lo voy a decir. Porque esto, claro, vamos a ver, si hubiera una receta, como nos ha contado José, que yo creo que la hay, bueno, que la hay, que lo que él dice es verdad, pero es que además de eso se tienen que alinear 7 planetas y que se dé una configuración maravillosa y ocurra, porque si hubiera una receta de qué hacer con todos los agentes y fuera funcional, nuestras ciudades y las del resto del mundo serían maravillosas. Y realmente están muy alejadas, excepto Pontevedra, de serlo. Y entonces yo creo que tenemos que reflexionar, ¿no? Y intentar entonces saber, sobre todo los que estáis en la escuela, ¿no? Y os estáis formando, porque hay una parte que nos enseñan sobre el conocimiento técnico, claro, sí, sí, y hay otras partes que sabemos, pero luego está todo lo demás. Y eso luego es la realidad del técnico y la realidad de la administración, lo contaba también, ¿no? Todos los impedimentos burocráticos, cómo todo está, y da igual, porque aunque tengas voluntad política y pases todos los trámites, luego viene un juez y te lo tira abajo. Y te lo tira abajo con opinión de cuñado de bar, no con la ley ni con cualquier otra cosa. Yo, mira, estaba pensando, hay un libro que os recomiendo que a los que estéis en el curso podáis leer, que es de los años 90, se llama, además es delicioso, es que yo os recomiendo que lo lean aquellos que están empezando para que sepan lo que les va a pasar. Y aquellos que lo han vivido, pues por terapia de grupo, porque está muy bien ver que las cosas que están pasando se repiten de manera sistemática. Se llama Ciudad, Razón y Poder. No sé si lo habéis leído. El subtítulo es además La democracia en práctica y entre paréntesis o por qué fracasan los buenos planes. Este libro es muy curioso porque es de una ciudad de Aalborg, que está una ciudad danesa, ¿no? Porque siempre decimos, no, no, pero en Holanda y en Dinamarca las cosas son maravillosas. Sí, sí, cuéntame otra. Y es de una ciudad danesa en los años 90, el Plan Aalborg, y bueno, pues cómo había voluntad política, cómo había un planteamiento técnico intachable, cómo organizaron una participación pública y cómo estuvieron pegándose de leche durante 3 años y quedó la mitad del proyecto y bueno, pues se contentaron con eso. Pero es que hace poco leía otro caso de éxito parcial, es que siempre los éxitos son parciales, también yo creo que tenemos que mediatizar las expectativas quizás. Bueno, que el de Sadi Khan, ¿no? De la comisionada de movilidad de Nueva York, y leyendo que claro, esto es una historia de hace 5 años más o menos, lo de Sadi Khan, del comisionado, digo, joder, es que han pasado 20 años y los dos libros son paralelos. Y estás hablando de una ciudad pequeña en Europa, con la mentalidad europea, a una ciudad enorme, con otra configuración de ciudad, 30 años después, en Estados Unidos, y dices, y todos los actores son los mismos. Y todos los chascarrillos, los comerciantes diciendo que pierden un 15% de ingresos, son los mismos. Digo, joder, si llevan 30 años perdiendo un 15% de ingresos, deben haber cerrado, porque es imposible mantener esa progresión geométrica, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que dices, que yo solo quiero lanzar una advertencia y luego no sé si voy a ser capaz algo de optimismo, pero bueno. La voluntad política. Bueno, pues llega hasta donde llega. Es decir, que la voluntad política, yo a veces digo una frase un poco bruta y es que de voluntad política están llenas las cunetas. Es decir, el político, al final, hace lo que piensa que tiene cierta rentabilidad electoral. Y a veces, eso es electoralismo. No, eso se llama democracia. Porque ese señor puede salir votado, no. Claro que se presenta con un programa político, pero luego hay muchos matices y luego pasan cosas y yo insisto en que la ciudad es conflicto y también es conflicto a este nivel. Los técnicos, a veces idealizamos, ¿no? Parece que hay unos técnicos inmaculados
que son el saber de la ciencia, pues bueno, yo me he encontrado técnicos medio pensantes y de todos los colores y con ideología, ¿eh? Tanto los jueces como los técnicos, por cierto, pues si alguien no lo sabe, tienen ideología. Y bueno, y hay técnicos que se lo creen muchísimo, hay técnicos que aunque sean técnicos de movilidad han caído ahí, pero no tienen muy buena formación. Hay técnicos que no están de acuerdo con la gran voluntad política que tiene ese representante de la ciudadanía y lo mismo juegan en otra dirección. Y esto pasa en todas las ciudades a lo largo del día y luego están los técnicos también del sector privado, ¿no? Que luego tienen que agradar al cliente, pero que se encuentran toda esta parafernalia. Los medios de comunicación, no hemos hablado de los medios de comunicación, son uno de los agentes fundamentales. Porque claro, muchas veces decimos, no, la ciudadanía. Bueno, es que la ciudadanía se informa por los procesos de participación que tú puedas hacer, que pueden ser más directos, menos directos, que tienen el alcance que tienen, con los medios que tienen y el tiempo que tienes. Y luego está lo que leen todos los días en los periódicos. Y claro, es que se publican muchas cosas y se va generando una opinión y hay políticos que están gobernando y hay políticos en la oposición y todas esas cosas pues entran dentro de esto que es el sistema en el que nos hemos configurado. Por lo tanto, yo creo que hay que ser, que hay que abrir los ojos a eso. Y luego están sectores privados con intereses propios. Hemos hablado de los comerciantes, que es todo un clásico divertido, porque así todos lo vemos, pero hay muchos más en ese sentido, para bien y para mal, ¿eh? Y luego está la ciudadanía. Yo no, claro, si intentamos atender las necesidades de la ciudadanía, claro, si eso es lo que intentamos desde el principio, pero es que la ciudadanía también es un poliedro con necesidades que a veces pueden ser incompatibles las de unos y otros. Y claro, es que es el equilibrio de las necesidades, pero en el equilibrio de las necesidades siempre alguien pierde. Yo insisto que estamos hablando de un conflicto con un bien finito, sea el espacio, sea la ciudad, sea lo que sea. Entonces, y luego está, por supuesto, la burocracia y últimamente tenemos un nuevo agente que hasta ahora no era tan activo, pero que últimamente ha decidido ser casi protagonista, que es el Poder Judicial. Y, bueno, pues, y eso está ahí también, porque también tiene un sesgo, también tiene ideología y también operan y también deciden. Yo, mira, la última sentencia de Madrid Central, os voy a contar una anécdota. Yo recuerdo, yo participé en idear Madrid Central, en llevarlo a cabo. Madrid, Ayuntamiento de Manuela Carmena, después de no sé cuántos años de edad, o sea, aquello era la lucha, eso era el conflicto, lo digo por no ser nadie. Y aquí, y claro, me acuerdo que hubo un secretario general técnico, del ayuntamiento que dijo, esto en algún momento nos va a ir mal en los juzgados. ¿Esto por qué va a ser? Y dice, mira, porque el Tribunal del Contencioso Administrativo de Madrid está en la calle Gran Vía, que es precisamente el corazón de Madrid Central. Bueno, oye, era un profeta, ¿eh? Con 4 años supo acertar, qué curioso. Pero bueno, la parte positiva, y por eso decía lo de hay que ser constantes. Yo creo más en la voluntad del técnico que la del político y en la voluntad de la ciudadanía y del activista, lo voy a decir a las claras, porque es que los cambios sociales se producen porque hay una determinada vanguardia que empuja en una dirección y se consigue un consenso social. Y yo siempre pongo dos ejemplos. Recordaréis, por hablar de la ciudadanía, Gamonal, en Burgos. Se vio pardísima. Recordemos que estuvieron dándose de leches con la policía durante cerca de una semana, simplemente porque se iba a hacer una intervención urbana de quitar aparcamientos. Y se revirtió esa intención. Y 5 años después, o 10 años después, no he repasado las fechas, cuando, por ejemplo, el nuevo alcalde de Madrid, que también tenía voluntad política, como tenía la alcaldesa anterior, quiso revertir Madrid Central, hubo una manifestación, o hubo manifestaciones considerables de gente precisamente para decir que no le quitaran Madrid Central. Entonces yo digo que estas cuestiones son complejas y a día de hoy, lo digo por ser optimista, seguramente Madrid Central no es lo que hubiéramos deseado, pero no solo ha pervivido, sino que además se ha aumentado por parte de otro equipo de gobierno. Y con esto lo único que quería decir, además de un poco de poner disonancia para que no todo sea tan bonito y tan fantástico, insisto, es conflicto y lo que tenéis que hacer es prepararos para el conflicto, porque no hay una solución fácil y pacífica y maravillosa, porque entonces todas nuestras ciudades serían Pontevedra. Y Pontevedra no hay más que una, gracias a Dios. O por desgracia, no sé, pero no hay más que una.
Pues muchas gracias, Álvaro. Y sí, yo creo que está bien, ¿no? Que podamos sacar estos temas, porque si no, al final, ¿no? Muchas veces uno se frustra, piensa, no, pero si las ideas están claras, el proyecto está bien, es bueno, ¿por qué no funciona, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que sí que es importante que saquemos estas complejidades. Y si os parece, haremos eso, un último turno rápido, ya os he dejado para cerrar, un poco estirando de este hilo que nos ha tirado Álvaro, ¿no? Al final, cuando nos planteemos procesos para cambiar la movilidad, como o sea, ideas clave, ¿no? Es decir, ostras, pues voy a buscar o identificar a agentes afines y agentes contrarios a dónde me puedo apoyar. O Susi ya lo apuntaba antes, ¿no? Aquí al final va a haber que usar palo y va a haber que usar zanahoria y entonces a ver cómo los gestiono. O algún truco que tengáis, o por ejemplo, yo sé de gente que le ha tocado, ¿no? Decir, ostras, hicimos un plan maravilloso, pero soy un ayuntamiento pequeño y al final no tengo músculo para implementarlos. Y con la gestión del día a día tal, y el plan es estupendo, tengo 14, pero no tengo recursos humanos, ¿no? Es decir, hostia, todo el tema de con qué recursos van a contar los planes, en qué momento podemos intentar garantizarlo o cómo lo podemos trabajar porque luego será crítico, no lo sé. Un poco... ¿no? En esta visión ya más cruda de la realidad del cambio, de la trinchera, de cómo se cambia esto, algún consejo, alguna orientación hey, estos son batallas largas o medias al menos, y en los pasos, esto y esto es donde suelen venir las hostias, iba a decir, me entendéis, ¿no? Los problemas que hay que evitar. Pues yo si quieres, por concluir, vamos, yo lo que creo es que hace falta más escuelas de movilidad sostenible. Y explico por qué digo esto. También en ese espacio de confianza, que entiendo que es este, lo voy a decir. Yo lo que me he encontrado a veces, muchas veces, es cuñadismo ilustrado disfrazado de técnico o de tecnicismo. Y creo, de hecho, que hay un déficit en la formación de los supuestos técnicos y no hablo de la generalidad, ¿eh? Como todo, hay muy buenos y muy malos. Pero el problema es que hay a veces un problema de profesionalidad y de formación y de capacidades técnicas. Porque todo esto, todo este conflicto va a seguir habiéndolo, pero uno tiene que armarse. Y claro que te tienes que armar mediáticamente, y claro que el político tiene que tener voluntad, pero yo creo que una cuestión fundamental es un buen técnico que tenga dos capacidades. Una, de anticiparse. Y dos, de poder justificar y motivar y diseñar muy bien las medidas para que si realmente se llevan a cabo tengan éxito. Porque lo peor que puede pasar es que no funcione, francamente. Y me temo que estamos en una situación de crisis climática y de emergencia climática en la que no nos podemos permitir ningún paso atrás en esta nueva generación de cultura y de guerra cultural que estamos viviendo, porque yo creo que eso es lo que está pasando en la actualidad. Y para eso hace falta técnicos con muy buena base y esto, a día de hoy, en mi opinión, hay muy buenos técnicos, pero no son muchísimos y no es muy habitual. Muchísimas gracias. Pues, Susi, Conti- adelante. Continúo, continúo yo porque me va de perlas. Totalmente de acuerdo con que tener un equipo técnico formado es imprescindible, imprescindible. Pero no basta con eso. Efectivamente, tiene que haber una voluntad política y a la vez tiene que haber una capacidad de los propios técnicos de que podamos preparar bien los argumentarios para el resto de personas que van a tener que explicar eso. Porque para nosotros es muy fácil. Decimos, hombre, pero cómo no han aguantado? Bueno, porque no le hemos dado el argumentario necesario. Al final, el político es el que está delante de la ciudadanía y el que tiene que dar la cara y tiene que explicarlo y tiene que ir muy bien armado para esta lucha. Entonces, nosotros tenemos una gran obligación, me pongo en el nosotros porque todavía ahora me he situado en mi papel anterior en Tarrasa, ¿no? Uno tiene que preparar muy bien todo aquel argumentario que tiene que utilizar, aquellas personas que van a tener que explicarlo. Entonces, esto es una parte, la otra parte es preparar muy bien la campaña de comunicación, muy bien preparada, también para ahorrar también desgaste político. Y eso, y el estar seguro de que hay una decisión política en la dirección que se está yendo, porque a veces uno piensa, esto es lo que hay que hacer, pero bueno, tiene que haber una alineación completa con el equipo político, porque si no te puedes hacer daño, acabas tirando adelante algo que luego no has compartido y tienes que tirarlo hacia atrás, ¿no? Y además quería decir, no, y dos cosas que es importante que tenga en cuenta la gente, que es que
Normalmente hay la gente que no está en el mundo de la movilidad cree que la movilidad que se hace en coche es porque no se puede hacer de otra manera. Tenemos esta idea de que, claro, es que el que va en coche, ¿cómo va a ir? Es que, claro, es que lo necesitan, ¿no? Y es bueno saber que hay una parte de la movilidad que se hace en coche, hay una que necesariamente van a tener que hacerlo, pues porque no tienen una alternativa clara o es una alternativa muy larga, de acuerdo. Pero hay muchos desplazamientos que se hacen internos en la ciudad y externos que se podrían hacer con otros medios, pero los hacemos por comodidad y sobre todo pues porque las condiciones de circulación y las de aparcamiento nos satisfacen. O sea, están bien. Yo sé que circularé, no tardaré demasiado y sé que además aparcaré gratis en el destino y eso puede condicionar de una forma hasta no consciente mi decisión diaria de coger el coche para ir a ese sitio, ¿no? Por tanto, romper ese mito de cara a esta formación a los políticos de, oye, que no te pienses que todos aquellos que van en coche es porque tienen que ir en coche. Hay una parte que no, hay una demanda latente que va apareciendo o no aparece en función de esas condiciones de circulación y de aparcamiento. Ya está. Muchísimas gracias. Me gusta mucho eso de que a veces está bien que haya agua en la piscina, ¿no? Porque si no, a veces te tiras y te puedes meter un castañazo importante, ¿no? José Manuel. A ver, yo creo que los representantes políticos que quieren hacer este tipo de procesos tienen un hándicap, que se examinan cada 4 años y a veces estos procesos que tardan tiempo en hacerse las obras y causan pues, molestias a la ciudadanía, a los sectores económicos, tardan en percibirse, ¿no? Entonces, hay muchísimos ejemplos de bien intencionados procesos que se empezaron no al principio del mandato de 4 años, sino a mitad, a final de mandato y acabaron pues fracasando. Hubo un cambio de gobierno, que el nuevo equipo de gobierno revertió las actuaciones o, pues como dijo Álvaro, pues alguien acabó llevándolo a los tribunales y con ese concepto para mí errado de la libertad individual o de la movilidad exclusivamente centrada en el vehículo privado, pues acabaron echando atrás esas iniciativas, ¿no? Y también es importante que todo esto sea un proceso global. A veces una actuación aislada, pues por ejemplo hacer un carril bici en una zona donde el tráfico no está calmado o un camino escolar donde el tráfico no está calmado, no va a conseguir los objetivos de la socialización de los menores y de que tengan más autonomía y que permitan pues ir solos a la escuela, ¿no? El relato público, la construcción del relato público en el que todos los técnicos tienen que contribuir, las estrategias de comunicación y los procesos participativos para mí son fundamentales. Es decir, hay muchos agentes, hay el gobierno local, que a veces es de coalición, hay la oposición política, que hay que intentar que acabe diciendo que, bueno, que no me opongo al modelo, me opongo a algún elemento particular, etcétera. El gobierno supralocal, que también tiene competencias en materia de infraestructuras viarias, de transporte público que afectan a la movilidad urbana, los equipos técnicos multidisciplinares con distinta formación y la ciudadanía y el tejido social son fundamentales tenerlos todos alineados o por lo menos no con una oposición radical para que estos procesos vayan avanzando, ¿no? ¿Qué consejos humildemente puedo dar? Pues que es fundamental para mí la asamblea, el contacto directo, la participación directa con la ciudadanía. Es decir, una reunión de 100 o 200 personas de una calle a la que un equipo no solamente político, sino con la presencia de los técnicos que redactaron el proyecto, de los técnicos municipales, que oiga a la ciudadanía, que explique el proyecto, que escuche las demandas o los matices y que los intente incorporar dentro de esa política de movilidad es fundamental y sobre todo evita que ese ruido mediático, la calle o el barrio, no sé qué, se opone, llegas a la asamblea, lo explicas, escuchas a la gente y resulta quién está en contra y nadie levanta la mano. Es decir, ese tipo de contacto directo, de que fluya la información y el relato entre la ciudadanía y los responsables políticos es fundamental. Es decir, abrir canales de participación para conseguir el contacto directo con los responsables políticos, destinar parte del gabinete técnico a explicar los proyectos, cuestiones como las habilidades comunicativas, la empatía, la capacidad o los materiales que emplean los técnicos para explicar sus proyectos, la propia cultura de participación. Hay
ámbitos urbanos en los que la única participación que hay son las alegaciones y los votos, ¿no? Bueno, hay que generar una nueva cultura participativa, ¿no? Y después, evidentemente, cuestiones como la duración del proceso o que el equipo de gestores y técnicos estén convencidos de lo que están haciendo y de lo que, es decir, hoy estoy yo aquí que soy licenciado en Derecho, pero este discurso que os estoy dando lo podía dar el responsable de la policía, el ingeniero municipal, el arquitecto, el responsable de servicios sociales o de deportes. Es decir, todos tenemos muy claro, o la mayoría, cuáles son los objetivos y cuáles son las prioridades en este ayuntamiento, ¿no? Si conseguimos, digamos, reducir ese grado de oposición política y gestionamos las propuestas recibidas para escuchar a la ciudadanía, sus necesidades, sus sueños, su historia, y los intentamos incluir dentro de ese proceso, pues al final esa reforma, ese modelo, ya no es el modelo del grupo de gobierno, es el modelo de la ciudadanía y en principio triunfa. La duda que nos queda que es qué sucede si hay un cambio en el staff o hay un cambio en el gobierno. Hay ejemplos, por ejemplo, Vitoria, donde a pesar de los cambios de la responsabilidad política, digamos que las políticas de movilidad se mantienen, ¿no? Pero también hay otros ejemplos en los que, aunque con la boca pequeña se dice que no, sí que las medidas que se adoptaron van en la línea contraria a, para mí, lo que es algo que es totalmente imparable, ¿no? Es decir, o hacemos esto o es imposible que familias donde cuando yo era pequeño había ninguno o un coche y hoy en día hay 4 vehículos, pues que todos podamos tener un sitio para aparcar en la ciudad y todos podamos circular. Muchísimas gracias, José. Bueno, en el chat ha habido alguna serie de, ¿no?, de aportaciones que iban comentando, ¿no?, distintos temas interesantes, incluso algunos han ido interactuando. Yo creo que, como ya se nos está echando un poco el tiempo encima, no vamos a entrar en el detalle. Si alguien tiene cualquier duda, cualquier comentario, nos escribís a la escuela y podemos acabar de completar. Y entonces yo ahora un poco así como, ¿no?, hacen en los debates televisivos, ahora que hemos estado hablando tanto de los políticos, ¿no?, me gustaría que los ponentes de lujo que tenemos den un minuto y medio como alguna idea con la que quieran cerrar o quieran despedirse. Entonces, si os parece, os doy un minuto. Bueno, dice un minuto, dice dos. Creo que la gente puede, aunque acabemos 5 minutos tarde, está súper interesante, yo creo que aguantarán. Pero si queréis eso, 1 o 2 minutos para lanzar alguna última idea que queráis. Álvaro, ¿quieres empezar tú? No, pero empiezo, venga. Bueno, lo bueno de los debates políticos es que llevan preparado el minuto este de oro. Esto va a ser más difícil. No, pero yo creo que hay dos cuestiones que son importantes. Que vivimos, y realmente lo creo así, en un momento de emergencia climática. Es decir, que el transformar la ciudad ya no puede esperar. Y no ya, por eso digo, cuidado que ya, claro que hay que convencer, claro que hay que cambiar la cultura, pero necesitamos transformar las ciudades mañana, no pasado, no dentro de 5 años cuando un plan general de ordenación urbana se transforme. Y para eso hace falta efectivamente muchos agentes, gente formada, pero sobre todo lo que hace falta es una cultura del cambio. Y yo creo que esa se construye entre todos y de hecho creo que se está construyendo. Y yo creo que esto ha cambiado mucho en España y fuera de España, pero en España ha cambiado muchísimo, pero requiere realmente de seguir empujando porque nos va la vida en ello, literalmente, desde mi punto de vista. Muchísimas gracias, Álvaro. Pues no sé, ¿quieres hacer José y dejamos a Susi al final? José, ¿quieres hacer tú? Vale, os voy a enseñar, bueno, no sé si se ve, esto es un artículo de La Voz de Galicia que se titula Espantan los caballos y matan las gallinas. Es un artículo del 23 de septiembre de 1920 donde se planteaba una polémica en la ciudad de La Coruña cuando empezaba a haber una proliferación del vehículo privado, ¿no? Entonces había, bueno, pues muchísimo malestar, había gente que estaba en contra, pues porque le mataban los caballos o sea, espantaban los caballos y le mataban las gallinas, y después de esa polémica en ese artículo había un editorial en el cual el periódico, La Voz de Galicia, proponía, digamos, 4 medidas, ¿no? Una medida era que solamente se
pudiesen conducir aquellos que superasen pruebas de aptitud, es decir, lo que es el carnet de conducir, que cuando tuviesen más de 3 accidentes se les sacase ese carnet, es decir, el carnet por puntos, casi no mucho tiempo que se acaba de poner, que no circulasen a más de 20 kilómetros en todas las vías públicas y que circulasen al paso de las personas en el centro de la ciudad. Estas dos últimas medidas son las que nosotros, 100 años después, acabamos de implantar en la ordenanza de movilidad. Con lo cual hay un déjà vu, hay una nueva discusión sobre las políticas de en su día, o en el siglo pasado, urbanización para segregar sin participación, y hoy en día de urbanización para no segregar con una participación pública que para mí es fundamental. Y lo que animo a todo el mundo es a que con todo el conocimiento, con toda la preparación, con todo su bagaje formativo, sabiendo que hoy en día ya hay ejemplos que se pueden que son tangibles y que se pueden ver, pues que se animen a buscar su propio modelo adaptado a su barrio, a su manzana, a su pueblo, a su ciudad, etcétera. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, José. Susi. Y yo os diría que si sois técnicos, que tenéis la obligación de formaros muy bien y tenéis la obligación, desde mi punto de vista, por la emergencia climática en la que estamos, de atreveros, de ser creativos, de poner proyectos encima de la mesa, porque un político no tiene por qué saber de todo. Entonces, al final, tienen que salir ideas, tienen que engendrarse ideas dentro del equipo técnico que el político tenga ganas de comprar. Por tanto, formación y atrevimiento. Y si sois activistas, pues que duro con ello, porque hace falta en el otro lado, en el lado de las resistencias ya hay mucha gente, no hacen falta más. Ahora hace falta gente en el otro lado diciendo adelante, adelante, ¿no? Por tanto, un activismo activo. Y gracias, Muchísimas, por la participación. muchísimas gracias a vosotros. La verdad es que yo me lo he pasado súper bien. Bueno, no Álvaro antes a veces hablaba de lo de las terapias de grupo. Está bien cuando los técnicos nos encontramos, no solo, pero me ha gustado porque no solo para contarnos penas y llorar, sino para decir, bueno, un poco cómo gestionar todas estas dificultades y cómo poder seguir, como apuntabas tú, Susi, atreviéndonos y dando pasos para adelante. Pues muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a todos los que habéis participado hoy. Esperamos seguro podernos ir viendo más pronto que tarde y encontrarnos en distintos fregados. Y ya cerramos por hoy y eso, que vaya muy bien. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Adiós.